Yo nací en una ciudad de Venezuela que se llama Maracaibo. Nosotros le decimos a Maracaibo que es la Atenas de Venezuela, porque quizás por su ubicación geográfica portuaria llegaron muchos artistas y muchas corrientes culturales de todas partes, ¿no? Maracaibo viene recibiendo ese impacto cultural desde las Antillas y antes de las Antillas del mundo, a partir del siglo XVII, pudiéramos decir. Porque es que mi país, Venezuela, es un país desde el punto de vista cultural, intelectual, muy interesante, muy interesante. Hay demasiado talento. Y bueno, fíjate que yo desde niño me encontré siempre muy atrapado por el mundo de las artes. Y era muy contradictorio porque yo en mi casa, cuando niño, yo no recuerdo, mis padres no eran como que muy amantes a la lectura, vivían muy ocupados en sus cosas y en mi casa yo no recuerdo de niño haber visto una biblioteca. Pero luego me mudé a casa de mis abuelos y mi abuelo, por supuesto, mi abuelo era chino y yo veía que mi abuelo siempre tenía algunos libros allí en chino, precisamente, y me llamaba mucho la atención porque yo quería saber qué decían esos libros. Y un día pues yo le dije a una de mis tías que yo quería leer, entonces ella me dijo, no, eso no lo vas a poder leer porque eso está en chino, eso solo lo entiende tu abuelo. Y me empezó a traer libros. En aquel entonces había salido en una revista venezolana, una llamada Bohemia, esa revista, una colección muy interesante de literatura, no solo literatura venezolana, sino literatura universal, y además grandes clásicos de la literatura universal. Y bueno, comencé desde muy niño, comencé a enamorarme de la lectura. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los primeros libros que yo llegué a leer era, fíjate, El Padrino, de Mario Puzo. En esa colección venía el Padrino, venía otro libro, venían juntos El Gran Gatsby también, de John Scott Fitzgerald. Y bueno, luego un poco Shakespeare, un poco también literatura venezolana, y me empecé a enamorar de los libros desde muy temprana edad. Mi segunda gran pasión, al lado de esto de los libros, me lleva una tía, estaba viviendo conmigo, al cine. Y creo recordar que la primera película que vi fue Las Guerras de las Galaxias. Y cuando yo vi salir a ese señor de negro, a Darth Vader en la nave blanca, y yo miraba para todos lados y decía, ¿dónde está este señor? Este señor existe, porque ahí está, yo lo estoy viendo. ¿Dónde es esto? ¿Dónde está ocurriendo todo esto? Y desde ese momento yo creo que yo quedé enganchado de la magia del cine, porque para mí no había ninguna diferencia entre lo que estaba ocurriendo en la pantalla y en la realidad. Es decir, eso era verdad, eso existía en alguna parte, en alguna dimensión que yo no lograba alcanzar o comprender. De manera que el cine tuvo también entonces un gran impacto en mi vida y quedé marcado entonces por esas dos cosas, por esas dos pasiones, la literatura y el cine. Entonces, bueno, ingreso a la universidad. Mi bachillerato siempre fue muy interesado, sobre todo literatura e historia. La historia me apasionaba, me cautivaba. Y cuando salgo del bachillerato digo, bueno, tengo que estudiar algo, ¿qué voy a estudiar? Estudiar cine era impensable, que hubiese sido lo que yo hubiera querido. Comunicación social, la situación de los comunicadores sociales una vez que egresaban no era, la oferta laboral era muy poca y además la remuneración era muy precaria. Y yo necesitaba de alguna forma producir por mi familia, por mí. Y entonces decidí el derecho, porque era una carrera que me lucía bien, ¿no? Y por supuesto, como tenía facilidad para la lectura, me habían dicho, mira, eso de derecho vas a tener que leer mucho. Y yo dije, bueno, yo creo que entonces ahí me va bien, porque a mí me gusta leer. Y bueno, entonces finalmente comencé mis estudios de derecho, luego un poco de ciencias políticas, pero yo sabía que no era lo mío. De manera que entonces en la facultad de derecho yo lo que organizaba era tertulias literarias, organizábamos teatro. Entonces yo llevaba clásicos del teatro griego a la facultad de Derecho, escribía, ¿cómo se llama?, los libretos.
y después me dio por documentar las obras que hacíamos, algo así como el inicio del cine, porque ese fue el inicio del cine, poner una cámara y registrar una obra de teatro. Entonces, ya yo tenía esa inquietud, esa curiosidad por el mundo de las artes visuales. Cuando egresé, bueno, comencé a trabajar algunos años como abogado y en un punto yo dije, yo honestamente esto no es lo mío y sanamente yo creo que yo no puedo vivir de esto porque me amarga mucho estar haciendo algo para lo que yo creo que no nací. Y fue cuando me lancé al desierto y comencé a experimentar en el mundo audiovisual. Y curiosamente, en una época yo viví acá en esta ciudad de Houston y una vez cometí una infracción de tránsito y me dijo el juez en la corte, ¿usted qué quiere? ¿Pagar el ticket o dar alguna charla sobre algún tópico, algún tema? Yo, bueno, sí, eso se me va bien y yo entonces me gustaría hablar sobre Bolívar, sobre Simón Bolívar. Entonces fui a un colegio y claro, yo no quería explicarles más sobre este personaje. Yo dije, yo necesito material de apoyo y libros y digamos cuadros, pero sobre todo sería muy bueno contar con un documental biográfico sobre el Libertador. Y empecé a investigar y no existía ningún documental biográfico sobre la vida de Bolívar. Se habían hecho 2 películas, una se hizo en España y otra se hizo en México, pero no eran lo suficientemente, digamos, modernas como para captar la atención de nadie. De manera que, bueno, después que me fui de aquí de Houston, me fui con un firme propósito al regresar a Venezuela, y fue el hacer un documental biográfico sobre la vida de Bolívar. Y así comenzó todo. Agarré una cámara, empecé a escribir un guión e hice un documental muy incipiente, muy básico, pero ya ahí empecé a trazar el camino del que ya yo nunca me voy a querer regresar, que es el camino del cine, del contar historias a través de imágenes. Cuando llego a Venezuela, como les contaba, por supuesto, esta actividad del cine que siempre había sido, por lo menos en mi país, una actividad muy elitesca, me iba a costar mucho, me iba a hacer cuesta arriba. Yo estaba consciente de mis limitaciones. Yo intuía que tenía algún talento para eso, pero mi respaldo intelectual, más de haber visto cientos y cientos de películas y haber leído mucho sobre cine y haber leído mucho de cómo se hacía el cine, pues era ninguno, no tenía ningún respaldo, digamos, universitario, no tenía estudios formales de cine, y entonces eso iba a hacer que la cosa fuese más difícil, porque en Venezuela lo primero que me iban a preguntar era, ¿y usted dónde estudió cine? ¿Cuáles son sus credenciales para aspirar a algún crédito o algún financiamiento por parte del Estado? De manera que yo pues estaba aterrado porque decía, ¿cómo voy a lograr esto? Si es verdad, yo no vengo de ninguna escuela de cine. Y es como dice Quentin Tarantino. Quentin Tarantino tampoco pasó por ninguna escuela de cine, y cuando él le preguntan, ¿usted a qué escuela de cine fue? Él dice, no, yo no fui a ninguna escuela de cine, yo fui al cine. Y es que hacer cine se aprende haciendo cine. Entonces, bueno, yo un día fui a las instancias del Estado, recuerdo fui al canal BTV, Venezolana de Televisión, hablé con algún ejecutivo, yo le mostré un poco de storyboard que yo tenía hecho, el guión del documental. Entonces me dijo, pero tú tienes algunos conocimientos, alguna productora, has trabajado en esto antes. Y yo le fui muy franco, no, pero yo sé que tengo la capacidad de hacerlo, yo creo que puedo hacerlo. Tengo alguna experiencia, pero muy mínima, pero sé que son tantas las ganas que tengo de hacer esto que lo voy, y tengo conocimientos porque he leído, soy autodidacta. Bueno, ya veremos. Y entonces al poco tiempo, como al mes, me llaman y me dicen, mire, realmente ahorita presupuesto no tenemos, pero si usted logra que alguien le patrocine la película, nosotros estamos dispuestos luego a comprársela. Y si queda bien, además. Bueno, me fui
con buenas y malas noticias, y luego me dirigí a una institución, porque yo dije, alguien necesita, ¿qué institución debe necesitar una película biográfica sobre Bolívar? Y entonces, bueno, fui a un instituto en Venezuela que se llama el INSE, que es el Instituto de Capacitación, y luego me dirigí a la Fundación Oro Negro de PDVSA. Y en ambas me dieron, por supuesto, buenas noticias. Me dijeron, sí, vamos a apoyarlo con una cantidad, digamos, tímida, para ver qué logra hacer con usted esto, y si vemos que usted nos trae algo ya, algún material de lo que valga la pena, lo vamos a seguir apoyando. Bueno, y así fue. Eso fue en el año 2004. Y logré hacer algunas cosas para este documental de Bolívar que se llamaba Conociendo a Bolívar, y les gustó mucho y me siguieron apoyando, y logré terminar felizmente mi primer documental. Luego, ya con alguna experiencia, vino el año mirandino en el año 2006, así que en el 2005 comenzaron a hacerse propuestas para celebrar el año mirandino, y yo concursé con un proyecto llamado Miranda el Procursor, y pues recibimos beneficios también de PDVSA La Estancia, que es un centro de arte en Venezuela, que depende de PDVSA, nuestra compañía estatal de petróleo. Y bueno, luego de eso, del éxito que tuvo Miranda, que incluso fue nominado como mejor documental informativo en el 29º Festival de La Habana, me dieron apoyo luego para un proyecto que llevé sobre Guaycaipuro. Guaycaipuro es un cacique indígena de nuestra región, y Guaycaipuro se convirtió también en un éxito. Luego vino la celebración del Bicentenario, propuse hacer un documental sobre los 200 años del 19 de abril, la fecha en que prácticamente se declara la independencia en Venezuela. Luego otro documental sobre el 5 de julio, que se llamó Caminos de Independencia. Y lo curioso es que, bueno, que todos estos documentales, yo ni me daba cuenta, pero el gobierno, a través del Ministerio de la Cultura, que a veces eran patrocinantes, a través de BTV, que también eran patrocinantes, a través de la Cancillería, los enviaban a las embajadas. Les gustaba mucho y los enviaban. Y de repente me llamaban de alguna embajada y me decían, mire, estamos interesados que venga a hacer algún cineforo del documental tal o del documental cual. Y empecé entonces a viajar a Europa y a hacer giras con los documentales, y eso ya se convirtió en algo habitual. Y ya no solo fue Europa, sino también Latinoamérica, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Brasil. Y fue entonces creciendo esto, y yo dije, bueno, qué bueno que estos documentales se han hecho con una calidad que incluso permite que sean considerados para exhibir en otros países, porque además son documentales muy, muy didácticos, pero científicos a la vez. Son muy científicos, respetamos mucho la rigurosidad de la ciencia de la historia. Y los combinamos con dramas, con ficciones, entonces son unos docuficción. Y eso es una fórmula que tiene éxito. Entonces, bueno, comenzamos a viajar, nos hemos permitido la alegría de estar en espacios importantes como el Bolívar Hall de la Embajada de Venezuela, en Inglaterra, en Londres, en muchas embajadas, en Italia, en Francia, en Alemania, en Madrid hemos llenado un espacio importante para la comunidad hispanoamericana, latinoamericana, que se llama Casa de las Américas, y con una receptividad enorme. Entonces, de manera que, bueno, los documentales trascendieron, y fue el momento en que nos dijimos, ya estamos preparados para hacer una película, un largometraje ficción. Y en el año 2007, por una eventualidad, una causalidad de la vida, me encontré con un buen amigo en Caracas, quien es actor y también productor y director, Simón Pestana, una persona muy conocida en nuestro país, en Venezuela, y él estaba queriendo hacer un proyecto sobre Bolívar, y yo también quería hacer un proyecto, pero a nivel de película. Entonces dijimos, mira, ¿por qué no unimos esfuerzos? Nos juntamos y hacemos algo sobre Bolívar. Y así fue, y así fue.
de manera que en el año 2011 pudimos concretar desde el 2007 al 2011 un proyecto muy hermoso que se llama El Diario de Bucaramanga, una película basada en el libro del mismo nombre, El Diario de Bucaramanga, que trata sobre el episodio, uno de los episodios más importantes de la vida de Bolívar. Es digamos, el punto más álgido en la vida política del Libertador. Y es muy interesante porque a raíz del año 1828, que es donde se ubica la película principalmente, comienza el declive de la vida del Libertador, pero no solo de su vida, sino de todo su proyecto político, del gran proyecto de unidad continental que él tenía para América, para Latinoamérica. Entonces la película trata sobre este tema, pero nos permite ver a un Bolívar muy cotidiano, a un Bolívar de carne y hueso, un Bolívar que ríe, baila, juega carta, de repente se encoleriza por alguna situación, es chistoso, cuenta, ¿me entiende? Un Bolívar mucho más humano, que se acerca más a nosotros. Y eso se debe a que cuando estuvo en la población de Bucaramanga, esperando los resultados de la Convención de Ocaña, que era donde se decidía el destino político de la Gran Colombia, quien va tomando y haciendo anotaciones de todo esto es el general francés, coronel para aquel entonces, Louis Perú de la Croix, un funcionario, un oficial francés que sirve a la causa de la independencia en Venezuela. Entonces él lleva como una especie de diario, que es lo que conocemos como el Diario de Bucaramanga. La película está basada en ese libro, recrea un momento decisivo de la vida del Libertador y del destino político de la Gran Colombia. La Gran Colombia, para quienes no lo saben, llegó a ser la unión de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. La Nueva Granada es lo que hoy día conocemos como Colombia. Y eso conformó una gran nación. De manera que, bueno, cuando se desintegró la Gran Colombia, se desintegraron también los sueños de Bolívar y es el comienzo de su fin, físicamente, ¿no? El comienzo de su fin físicamente. La película está realizada en formato de alta definición. El actor principal es este buen amigo de quien les hablaba, Simón Pestana, que además fue su productor ejecutivo. Pero también hay la participación de actores colombianos, franceses y por supuesto venezolanos. Se realizó entre Francia, Colombia y Venezuela y es una película muy hermosa, no porque haya tenido la fortuna de dirigirla, sino porque nos permite esto que le acabo de decir, ver un Bolívar totalmente cotidiano, totalmente de carne y hueso, presa de sus emociones, de sus temores, de sus pasiones. Entonces, pues sería para nosotros de mucho orgullo y es la labor y el trabajo que estamos realizando que trascienda fuera de Venezuela. Venezuela conocemos bien la historia de Bolívar, pero necesitamos que la conozcan en todos los rincones del mundo. Que Estados Unidos, que Europa, que el mundo entero conozca la grandeza de nuestros libertadores, lo glorioso de nuestro pasado, la importancia de los pueblos latinoamericanos en la historia geopolítica del mundo. No me veo haciendo otra cosa que no sea cine. Yo, desde niño veo el mundo en imágenes, porque me gustaba mucho el cine. Y creo que unir la pasión que siento por la historia y por el cine me va a permitir tener las fuerzas de querer seguir haciendo historias sobre la historia en el cine. Entonces, indudablemente el gobierno venezolano, el gobierno actual de Venezuela, a través de esta importante revolución cultural que hemos sufrido, de esta revolución basada en los ideales bolivarianos, ha permitido que se cree una plataforma del cine muy importante. Hoy día contamos con la Villa del Cine, el CENAC, la Cinemateca, pero no solo estos entes, está CONATEL, que es una institución creada para apoyar la televisión a los productores nacionales independientes. De manera que tenemos la fortuna en este momento de estar viviendo en nuestro país, en Venezuela,
un momento importante e histórico para los realizadores audiovisuales, inédito, sin precedentes. Nunca antes se había ayudado a tantos productores nacionales independientes como en este momento. Y se salió de esa esfera excluyente y que el cine era solo para un grupo de personas privilegiadas y que habían tenido la suerte de haber pagado escuelas de cine en el exterior y haberse formado y entonces poder participar en una actividad tan elitesca, pues eso se acabó. El cine, digamos, la actividad intelectual audiovisual se democratizó. Cualquier persona que demuestre tener talento e ingenio para esto seguramente va a recibir apoyo del Estado venezolano, seguramente va a recibir apoyo. De manera que estamos viviendo un momento hermoso dentro de la actividad no solo cultural, intelectual en todas las áreas, sino específicamente en el área del cine. Y yo pues seguramente, si esto continúa así en nuestro país, creo que me espera un largo camino que recorrer y el que tengo mucho ánimo y mucho entusiasmo de recorrer.